Falla el golpe. Un intento de golpe de Estado en Bolivia conmocionó al país sudamericano y a la comunidad internacional, que manifestó su respaldo al presidente Luis Alberto Arce. Nos enlazaremos a La Paz, capital boliviana. Debate en Estados Unidos. Todo está listo para el primer encuentro frente a frente entre Joe Biden y Donald Trump. En Atlanta, representantes de ambas campañas delinearon cuáles podrían ser las estrategias de ataque. Reclamo judicial. En la víspera del inicio de los foros del Congreso sobre la reforma al Poder Judicial, trabajadores de ese poder encabezaron una protesta. La ministra presidenta pidió unidad y la próxima presidenta de México aseguró que no habrá afectaciones. «45 años. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico. Muy buenas noches desde Atlanta, en Georgia. Hoy inicia formalmente la cobertura de Milenio Multimedios, Canal 6, de la elección del 2024 en Estados Unidos. Mañana es el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden, por eso estamos desplegados aquí. Pero antes de presentarle lo que se espera para mañana en este primer encuentro cara a cara de Trump y Biden de este proceso electoral, las imágenes que conmocionaron al país sudamericano, Bolivia, pero también a gran parte del mundo. Un intento de golpe de Estado orquestado por el excomandante general de las Fuerzas Armadas para derrocar al presidente de Bolivia, Luis Arce. Aquí las imágenes que ya son historia. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano, que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. ¡Ustedes son soldados! ¡No pueden empujar! Hay militares rodeando toda la puerta de acá. Para seguir resistiendo cualquier intentona golpista, porque Bolivia merece su democracia que se ha ganado en las calles y con sangre, hermanos. Aquí estamos, el gobierno nacional, con todos sus ministros, ministras, firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en Casa Grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia. Que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. El día domingo, en el Colegio La Salle, me reuní con el presidente. ¿Ya? Y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Muy raro lo que ocurrió en Bolivia. Ya el excomandante detenido decía que el propio presidente Luis Arce le había pedido que sacara las tanquetas para elevar su popularidad. Veremos al final qué arrojan las investigaciones, si es que hay verdad al respecto. Mientras tanto, lo que se sabe es que fue un intento de golpe de Estado, eso es lo que está confirmado, y por eso hubo reacciones de la comunidad internacional. Le presento en pantalla cada una de ellas, comenzando por las de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, así como Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, condenaron los hechos, respaldaron al presidente Luis Arce, al igual que los presidentes de Latinoamérica, como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, la presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, también el representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Él condenó cualquier intento de quebrantar el orden constitucional. Me enlazo con Vanessa Centellas, ella es periodista de la cadena A, para saber cómo están las cosas por allá justo en la plaza principal de La Paz, Bolivia. Vanessa, muy buenas noches, ¿cómo van las cosas?
Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Evidentemente nos encontramos en kilómetro cero, Plaza Murillo, donde ha ocurrido precisamente los hechos que ustedes han podido observar en imágenes. A esta hora de la noche le voy a mostrar la vigilia que permanece todavía en Plaza Murillo, pero también hay presencia policial, justamente como usted puede observar, Alejandro. Es importante tomar en cuenta que, como bien lo ha mencionado, el señor Zúñiga, quien era ya comandante del ejército, ahora excomandante prácticamente, ha sido aprehendido junto a otra persona que es Juan Arnés, que también era parte del alto mando militar. Los delitos por los cuales se los está acusando y se los va a investigar son terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y, como le decía, se han aprendido otras 2 personas más. En total de este caso serían 4 personas aprendidas. Prácticamente la tranquilidad ya está volviendo al país. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, justamente ha hablado hace minutos nada más en una conferencia de prensa con los ministros de Estado y, bueno, ha repudiado las declaraciones que ha brindado Zúñiga en las últimas horas, apuntando prácticamente al presidente. Es importante tomar en cuenta que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, ha señalado que se ha instruido una investigación severa para poder esclarecer quiénes han participado en este hecho. Alejandro, prácticamente ese es el panorama y para mañana se tienen previstas movilizaciones de diferentes organizaciones sociales en apoyo al presidente Luis Arce. Bien, Vanessa, pues lo que vemos contrasta, por supuesto, con lo que se vivió durante la tarde. Qué bueno que las cosas volvieron a la calma y veremos qué arroja esa investigación. Muchísimas gracias por tu reporte desde allá, desde La Paz, Bolivia. Un saludo desde Bolivia, gracias. Como le decía, estamos en Atlanta, Georgia, por el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden de este proceso electoral. Ya han debatieron hace 4 años, en el 2020. Aquí le presento cómo va a ser este debate, lo que se prevé, el previo a lo que mañana ocurrirá en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro de México, 9 de la noche, hora de Atlanta. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se reencontrarán para un debate cara a cara este jueves en Atlanta, Georgia, en el que será el primero de al menos 2 que tendrán antes de la elección presidencial del 5 de noviembre. Aunque sus partidos no los han nominado de manera formal, resulta casi imposible que no sean los candidatos demócrata y republicano, respectivamente, por lo que sus nombres volverán a estar en la boleta. A este debate llegan con señalamientos mutuos de vejez. Biden tiene 81 años y Trump 78. Sobre él pesan decenas de acusaciones, incluidos juicios civiles y penales, en los que ya ha sido encontrado culpable. Biden enfrenta una amplia desaprobación, principalmente porque la economía estadounidense sigue sin estabilizarse. Los precios suben y a la mayoría no le alcanza con lo que gana. Las crisis migratoria y de salud por las muertes de consumidores de fentanilo no han logrado ser atajadas. Además del impacto negativo que le generó el juicio y declaratoria de culpabilidad de su hijo Hunter por mentir sobre su adicción a las drogas para comprar y poseer un arma. A diferencia de los debates de hace 4 años, organizados por la Comisión Nacional de Debates, ahora accedieron a debatir con las principales cadenas de televisión, comenzando en CNN. Esta es la zona donde tendrá lugar el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden, las nuevas instalaciones de CNN y atrás de mí la arena de básquetbol del Institute of Technology de Georgia. En esta zona ya hemos visto algunas patrullas vigilando, algunas vallas que serán dispuestas por la noche para que mañana esté completamente custodiado, un lugar que será un búnker, pues vendrán las 2 personas más importantes en este momento para este país y seguramente para el mundo, el actual presidente estadounidense y el próximo, Joe Biden y Donald Trump. Donald Trump busca llegar de nuevo a la presidencia, Biden busca 4 años más al frente del gobierno de Estados Unidos. Veremos cómo les va. La ciudad y el estado sedes son además un emblema para la política estadounidense. Aquí nació el luchador social Martin Luther King, promotor de los derechos civiles, que impulsó las reformas para acabar con la esclavitud de los afroamericanos y, junto con las mujeres, dotarlos de derechos. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Georgia es uno de los 7 estados bisagra o columpio, swing states en inglés, que por lo general definen el resultado de la elección, pues no siempre eligen al mismo partido. Son estados en los que los votos del colegio electoral están en constante disputa entre demócratas y republicanos. Georgia aporta 16 de los 270 que necesita el ganador. Hace 4 años fue el estado de la discordia. Lo ganó Biden, pero Trump intentó revertirlo presionando hasta al gobernador. Acciones por las que ahora enfrenta cargos. La actitud que Trump tomó tras la derrota de 2020, que derivó en la irrupción del Capitolio, su negativa a entregarle la presidencia a Biden y sus justificaciones serán también abordadas en el debate. Él, reforzado y con una amplia popularidad, seguirá martirizándose y señalando que fue víctima de un fraude y ahora de una persecución política. Biden argumentará que su edad no es su debilidad para gobernar 4 años más, sino, como él dice, una fortaleza por la experiencia acumulada. Se darán con todo, se atacarán, defenderán y contraatacarán. Desde Atlanta, con imágenes de Hugo Armando López, para Milenio Noticias, Alejandro Domínguez. Este debate empieza a las 19 horas, como ya le decía, tiempo de México, 9 de la noche, tiempo de acá de Atlanta. Una duración de 1:30, 90 minutos es lo que acordaron. Se realizará en los estudios de CNN en Atlanta, nuevas instalaciones de CNN. Los moderadores serán los conductores de esta cadena, Jake Tapper y Dana Bash. En el contexto estadounidense hay varios temas importantes que podrán ser clave en este debate, entre ellos el del aborto por la resolución de la Corte en el 2022 para revocar la sentencia que garantizaba ese derecho a nivel nacional para que cada estado legisle por su cuenta. Además, hoy hubo información relevante sobre lo que podría discutir la Corte en torno al aborto, así es que probablemente ambos toquen el tema. También habrá especial atención en el tema migratorio, la economía, la crisis sanitaria por fentanilo y el asalto al Capitolio del año 2021, además del papel que tuvo esta irrupción al Capitolio para la democracia estadounidense. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo llegan al debate ambos? Se prevé una elección apretada, al menos en el voto popular. Algunas dan una pequeña ventaja a Trump, otras perfilan empate, otras tantas dan ligera ventaja a Biden, es decir, no hay acuerdo entre las encuestas. ¿Cómo se traduce esto en los votos electorales? Los votos del colegio electoral, que son los que realmente cuentan en la elección para la Casa Blanca. Hay un pronóstico cerrado. Las encuestas que dan ventaja a Trump le dan un amplio margen. Las que ven un resultado favorable para Biden le dan apenas algunos votos necesarios. Todo esto va a depender, por supuesto, de los estados bisagra, como ya le informaba yo, los columpio o swing states, aquellos que a veces ganan los republicanos y otras los demócratas. En esta elección serán 7 que en total representan 93 votos del colegio electoral, una cantidad nada despreciable de los 270 que necesitan para ganar. De esos estados, de acuerdo con las encuestas y las proyecciones, Donald Trump tiene ventaja en 4 de ellos según estas proyecciones: Nevada, Arizona, Georgia, donde me encuentro, y Carolina del Norte. Pero según esas proyecciones, Trump necesitaría más de esos estados para alcanzar la victoria. De acuerdo con un análisis de la cadena ABC, con esos resultados Biden ganaría la elección alcanzando 271 votos del colegio electoral, apenas lo justo, los 270 más 1. Si Trump gana todos los estados, como apuntan otras encuestas, estos estados columpio o bisagra, él estaría ganando la elección presidencial el próximo 5 de noviembre. Al respecto de lo que podrán decirse y cómo podrían atacarse en este debate, conversé con representantes de ambas campañas. Le presento lo que me dijo Maca Casado, la representante de medios hispanos de la campaña Biden-Harris. ¿Cómo van los preparativos para este debate, el primero de este 2024, pero una vez más se encontrarán frente a frente Biden y Trump? Mira, nosotros muy optimistas, muy emocionados ya aquí en Atlanta. Mañana va a ser la oportunidad perfecta para que todos esos votantes que todavía no están sintonizando que hay una elección en 4 meses puedan ver ahí las dos opciones, los dos candidatos. Va a ser una oportunidad perfecta para que el presidente Biden también llame a Donald Trump a responder por esa agenda extremista que está impulsando, por querer prohibir el aborto, por querer eliminar Obamacare, el Seguro Social, el Medicare, y sobre todo por atentar contra nuestra democracia el 6 de enero y por toda esta violencia política que incita.
veía yo que parte de lo que se esperaba de Joe Biden, y no sé si en la campaña lo compartan, es una confrontación directa con estas políticas que mencionas. Mira, definitivamente uno de nuestros propósitos con este debate y a lo que va el presidente Biden mañana es precisamente a eso, a hold Donald Trump accountable, a responsabilizar a Donald Trump por esa agenda extremista y también yo creo que va a haber un contraste en el que el presidente Biden va a compartir sus logros históricos, la recuperación económica, 15 millones de empleos creados y el contraste del desastre en el que dejó Donald Trump en este país después de su administración fallida. Sí, para la campaña, ¿cuál es la importancia del voto latino, de los hispanos que están en este país, incluidos muchos mexicanos? Mira, definitivamente, orgullosísimamente, nosotros estamos corriendo por primera vez en la historia de los Estados Unidos una campaña bilingüe, liderada nada más y nada menos que por la primera directora de campaña latina para una campaña de reelección en la historia, Julie Chávez Rodríguez, nieta nada más y nada menos que del icónico César Chávez. Julie conoce nuestra comunidad, conoce lo diferentes que somos, sus raíces mexicanas muy presentes todo el tiempo, muy orgullosa Julie de dónde viene, muy orgullosa de su abuelo, de su apellido y definitivamente está haciendo una diferencia, estamos llegando a los latinos. El presidente Biden es un hombre que comparte muchos valores con nuestra comunidad. No solamente estoy hablando de su fe católica, que es importante. Joe Biden es un hombre profundamente familiar, siempre rodeado de sus nietos y que yo estoy muy orgullosa de trabajar por un hombre que reconoce el valor de los inmigrantes a este país, reconoce todas nuestras contribuciones y no solamente a la economía, que eso es muy importante, pero también Joe Biden reconoce y honra de alguna manera que los latinos somos parte del tejido social de este país, de los valores de los Estados Unidos y eso es muy, muy importante para nuestra comunidad. Sí, han habido, por cierto, anuncios recientes, esta orden ejecutiva que firmó la semana pasada Joe Biden que ayudará a regularizar alrededor de 500,000 personas, entre ellos 350,000 mexicanos que hayan estado o que estén casados con mexicanos, además de los Dreamers. Sin embargo, todavía la crisis en la frontera, la crisis migratoria está ahí como pues uno de los retos, ¿no? Y que seguramente será tocado en el debate. Yo creo que lo más importante que hay que destacar es hay que mirar un poco atrás y ver todo lo que Joe Biden ha hecho para abordar el tema migratorio. Lo primero que Joe Biden hizo cuando llegó a la Casa Blanca como presidente en enero del 2021 fue intentar pasar esa reforma migratoria, que es lo que tanto necesita este país y que es algo a lo que Joe Biden sigue llamando, pero es un hecho que los republicanos no están dispuestos a negociar, no quieren, se niegan y Joe Biden ha seguido buscando soluciones para intentar pasar este proyecto de ley para la reforma de la seguridad en la frontera. ¿Qué pasó? Trump, él mismo, llamó a todos los republicanos en el Senado y dijo, si votan por esto, Biden va a ganar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es muy hipócrita por parte de los republicanos. Usan el tema migratorio, usan el dolor de nuestra gente, cuando en realidad no quieren aportar ni esto para solucionar la situación. Muchísimas gracias, Maca. A ti por la oportunidad. Maca Casado, aquí en Atlanta, Georgia. Del lado de la campaña de Donald Trump, conversé con el director de comunicación de esa campaña, con Jaime Flores. Esto me dijo. ¿Qué esperan de este primer debate en el que participan Donald Trump y Joe Biden? A ver, para nosotros ese debate es fundamental porque nos permite mostrar el contraste que hay entre los 4 años de éxitos de la administración Trump y los casi 4 años de fracasos en prácticamente todos los frentes que ha representado esta administración de Joe Biden. Vamos a ver a dos candidatos presidenciales, uno con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucho interés en salvar al país, y el otro lamentablemente ya decadente desde el punto de vista de sus facultades mentales, incapaz de resolver ninguno de los problemas. Todos han venido agravándose desde el momento en que asumió pues, el control de la administración y no hay respuesta a la inflación, no hay respuesta a los gastos, al aumento del endeudamiento, no hay respuesta a la crisis fronteriza, no hay respuesta a los problemas del incremento masivo de la delincuencia por todo el país y esta es apenas el comienzo de una lista prácticamente interminable. ¿Qué esperan ustedes en cuanto a la posición que debe tomar Donald Trump ahora como candidato que busca regresar a la presidencia? Se ha hablado que debería de tomar las cosas con más calma. ¿Ustedes creen que sí deba ser confrontativo a la hora de estar debatiendo? A ver, el presidente se debe a su público, a su gente, a sus votantes, a quienes lo han acompañado tanto en la elección del 2016 como la del 2020. Gente que conoce su estilo, que conoce su manera de hablar, su manera de referirse a las cosas, llamar al pan, pan y al vino, vino, decir las cosas como las piensa.
Eso hace parte de un estilo que además gusta. Así que ese es el presidente que tuvimos y con el que nos fue muy bien. Y ese es el candidato que tenemos hoy. Y lo importante no es cómo dice las cosas, sino cómo las hace. Sí, Jaime, ¿la comunidad latina, los hispanos, se sienten representados por Donald Trump? Yo pienso que sí. Nosotros tenemos muchas cosas que agradecerle a Trump por su administración. Yo quisiera recordarles apenas 3 puntos. Durante la administración de Trump, los ingresos de los hispanos subieron significativamente. Durante la administración Trump, la tasa de desempleo de los hispanos batió récord. Durante la administración Trump, más hispanos pudieron comprar su vivienda que nunca en ninguna otra administración. Además, desde el punto de vista político, en lo que tiene que ver con América Latina, Trump fue el presidente que se enfrentó a los líderes socialistas de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, impuso sanciones contra ellos, defendió la libertad, la democracia, el respeto por los derechos humanos en América Latina, y eso es algo que significa mucho. ¿No les lastima cuando Trump se refiere a los migrantes como criminales? Digamos que esas son frases que se han vuelto muy populares entre su base de votantes, pero a la comunidad de latinos que lo apoyan, como a ti, Jaime, ¿no lastima en algo esta serie de declaraciones que hace el propio Trump? No, nosotros sabemos quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Nosotros sabemos que cuando el presidente se refiere a los inmigrantes con esos términos, que con frecuencia además también lo sacan de contexto, pero sabemos que cuando se refiere a esos inmigrantes, se refiere justamente a esos inmigrantes que nosotros somos los primeros que debemos rechazar y estamos rechazando. Es lamentable que todos nosotros nos veamos afectados como inmigrantes por los crímenes que cometen y por los desórdenes que protagonizan algunos inmigrantes que no deberían estar aquí para empezar, que no tienen ningún derecho para cruzar nuestra frontera y entrar sin ningún tipo de documento y sin ningún tipo de respeto por la ley y el orden y por lo que está establecido dentro de los Estados Unidos de América. Además, quienes nos vamos a ver más perjudicados por esta inmigración desordenada, esta política de frontera abierta de esta administración, somos nosotros los hispanos, porque todos esos inmigrantes que están llegando, dicho sea de paso, el 80% de ellos no habla español, vienen de todos los países del mundo y vienen detrás de nuestros puestos de trabajo. Además, desde el punto de vista político, en el futuro quienes nos van a quitar lo que nos hemos ganado en materia política con tanto esfuerzo a lo largo de estas últimas décadas van a ser estos inmigrantes recién llegados. Jaime, después de este debate, ¿Trump lo ven que quedará fortalecido? Estoy completamente convencido de eso. La gente se va a dar cuenta de que Trump es el mejor calificado, no solamente para conducir al país, sino para conducir nuestra presencia en el mundo, en el concierto internacional de naciones, como alguien que se ganó el respeto del mundo entero. Bien, Jaime, yo te agradezco muchísimo. Estamos atentos, por supuesto, y si nos permites, mantenemos el contacto para ver cómo le fue a Trump en su primer debate del 2024. Será un placer. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a Jaime Flores. Este debate no es el primero que tendrán Joe Biden y Donald Trump. Como les decía al inicio del programa, se enfrentaron en 2020 en 2 ocasiones. El que más tablas tiene en debates presidenciales es Donald Trump, pues lleva 5, 3 contra Hillary Clinton, 2 contra Joe Biden. Aquí los mejores momentos de esos debates. Go politician, all talk, no action, sounds good, doesn't work, never gonna happen. Our country is suffering. I never met Putin. This is not my best friend. But if the United States got along with Russia, wouldn't be so bad. But what we want to do is to replenish the Social Security Trust Fund. Very simply, we won the election. When I listened to Joe talking about a transition, there's been no transition from when I won. I won that election. I'm urging my supporters to go into the polls and watch very carefully, because that's what has to happen. Biden wanted to allow people to have private insurance still. They can. They do. They will under my proposal. It's not what you've said, but and it's not what your party has said. That is simply your party a lie. doesn't say it. Your party wants to go socialist. The general who was with him said all he ever wants to do is divide people, not unite people at all. This is a president who has used everything as a dog whistle to try to generate racist hatred, racist division. This is the guy who's tried to cut Medicare. So the idea that Donald Trump is lecturing me on Social Security and Medicare? Come on. He is the vice president of the United States, and his son, his brother, and his other brother are getting rich. They're like a vacuum cleaner.
¿Qué importancia tiene esta elección en Estados Unidos para México? Para empezar, hay 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, seguramente familiares de muchos de ustedes que nos ven en México. Pero también para nuestro país tiene impacto por lo económico, por la migración, por el combate al crimen organizado. Depende quién esté gobernando, el impacto que tendrá en nuestro país. Por eso platiqué con Aarón Ortiz. Él encabeza la comunidad de migrantes acá en Atlanta. El cargo es coordinador de asuntos políticos del colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes en este país. Esto es lo que me dijo. ¿Qué es la importancia de este debate, el primer debate entre Trump y Biden en este proceso electoral del 2024 para nuestra comunidad, para los mexicanos que vivimos acá, para México en particular? Yo creo que lo más importante son dos temas, el económico, porque nos toca la renegociación del TEMEC, y la segunda, nuestro tema migratorio que hemos venido peleando ya por años. Realmente tenemos que escuchar tanto al candidato Trump como al presidente Biden cuáles son las propuestas, tanto para la renegociación del TEMEC como para el tema migratorio, porque hay cosas que podrían haber hecho cualquiera de los dos vías órdenes ejecutivas que se están quedando muy cortos. Entonces yo creo que esa es la parte más importante, porque cada uno está moviendo sus piezas, se está moviendo políticamente. Sobre lo que ha dicho Donald Trump, que desde la campaña pasada, desde la primera campaña del 2016 contra Hillary Clinton, ha tenido una serie de declaraciones contra la población migrante, ¿no? Contra los mexicanos, sobre todo los que entran ahora, no los que ya están acá, no los que pueden votar por él, ¿no? Pero sí este mensaje que le llega a su base de criminalizar la migración. ¿Por qué utiliza esto Trump más allá de los votos, y si esto daña o no a nuestra comunidad acá en Estados Unidos? Bueno, parte de ese discurso antiinmigrante, ese discurso de odio de Trump no es nuevo. Él ha sido como el crisol por donde pasa todo este sentimiento antiinmigrante desde el 2001. Yo creo que ahí perdimos nosotros esa primera batalla, cuando no nos levantamos y dijimos, hey, nosotros no somos los terroristas que atacaron las torres. Desde ahí empieza a descomponerse en contra de los migrantes, a pesar del tema racista. Pero él ha sabido aprovechar ese discurso, porque cada 3 años en elecciones lo utilizan en contra de nosotros. Y obviamente, como los mexicanos somos mayoría, pues para nosotros nos afecta más. Él utiliza ese discurso de odio porque sabe que a su base es lo que le gusta decir, es lo que le gusta oír, es lo que le gusta que él les diga. Entonces, el blanco no educado, mayor de 50 años, que es el perfil de la persona que sigue a Donald Trump, pues quiere escuchar que su país está seguro y que toda esta bola de cochinos inmigrantes nos van a correr. Eso es básicamente lo que está pasando. Mencionabas el TEMEC, que tendrá que ser revisado en el 2026, ¿qué tendríamos que poner atención los mexicanos en cómo podría impactar o no lo que los gobiernos, una administración Biden, una administración Trump, pudieran proponer para esa revisión del tratado? Bueno, lo primero es aprovechar la condición geográfica de México por el tema con China. Tienen una guerra comercial los Estados Unidos con China brutal, están a punto de una guerra comercial y México tiene que aprovechar esa situación para poder levantarse. 2, el tema migrante. Esto se ha dicho desde siempre, el por qué no se ha hecho una zona en donde se libere el tema migratorio como lo tiene la Unión Europea, para que los canadienses que están indocumentados en México y en Estados Unidos, los mexicanos que estamos indocumentados en Estados Unidos y Canadá, y los canadienses y americanos que están indocumentados en México, pudiéramos arreglar y tener el libre paso, porque al final del día el activo más importante de un tratado de libre comercio no son los productos y los servicios, es la gente. Si pudiera hacerse eso, y yo creo que Marcelo Ebrard lo está considerando, tratar de meter un renglón para la legalización no solamente de los mexicanos, sino de los americanos y los canadienses que estamos indocumentados en esta parte, para poder salir de las sombras y generar precisamente el apoyo a la economía que se necesita en la región. Muchísimas gracias, Aarón. Muchísimas gracias. Aarón Ortiz, aquí en Atlanta, Georgia. Y como veíamos, el tema migratorio seguramente será tocado, y todas las acciones del gobierno de Biden tienen tintes políticos y tintes electorales. Hoy estuvo el secretario de Seguridad Nacional de este país, Alejandro Mayorkas, en la frontera, en Arizona, y dio una conferencia de prensa para anunciar los avances que ha generado esta limitación. Lo que veíamos también ayer en una pieza de mi compañera Sandra González desde
desde Coahuila afectaciones por esta limitación de peticiones de asilo. Bueno, pues para Estados Unidos hay buenas noticias, así lo traducen ellos y así lo anunció Mayorkas en esta conferencia. Across the entire southern border, Border Patrol encounters have dropped by over 40%. We are removing more non-citizens without a legal basis to stay here, nearly doubling the rate at which we are removing non-citizens directly from Border Patrol custody here in Tucson and across the southern border. In 3 weeks, we have operated over 100 international repatriation flights to more than 20 countries and removed or returned more than 24,000 individuals. If an individual does not agree to voluntary return and they fail to establish a basis to remain in the United States, then they are subject to removal. And when they are removed, they are then subject to a bar to admission to the United States. If an individual has agreed to and been returned voluntarily, are they eligible for a CBP-1 appointment? They are. En México sigue la discusión sobre la reforma al Poder Judicial. Hoy le presento la radiografía del Poder Judicial que día con día Milenio hace una revisión al respecto. Ahora sobre los procesos penales que fueron resueltos o que estaban en curso desde el año 2022. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia del INEGI, que presentó en 2023, más de 2 millones de asuntos fueron ingresados a los órganos jurisdiccionales durante el 2022. Poco más de la mitad fueron concluidos o determinados por los poderes judiciales estatales en todas las materias. El 40% de ellos se resolvió en procedimientos abreviados, donde el procesado se declaró culpable sin ir a un juicio o mediante un acuerdo reparatorio entre las partes. Solo 11.120 procesos penales llegaron hasta la fase de juicio oral. De ellos, en el 76.6% la sentencia fue condenatoria. Los casos recibidos por el Poder Judicial no son ni el 1% de las denuncias que llegan a los ministerios públicos y también muy pocos se judicializan. Así, la efectividad del Poder Judicial cuando llegan los casos a las manos de los jueces. Por cierto, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron, son trabajadores federales, bloquearon los accesos de los 17 tribunales laborales federales en la Ciudad de México, protestaron por la reforma al Poder Judicial que dijeron afectaría sus derechos laborales en caso de aprobarse. Exigieron que se respete la independencia y la autonomía de este poder. La protesta no fue compartida por jueces, quienes emitieron una circular en la que acordaron declarar día inhábil, aunque sí laborable, pues dieron servicio a distancia. Mañana regresarían a actividades normales los trabajadores que protestaron. Ante esta manifestación, la próxima presidenta Claudia Sheinbaum les pidió tranquilidad a los trabajadores del Poder Judicial. Dijo que sus derechos laborales quedarán intactos cuando se apruebe la reforma. Primero, que tengan tranquilidad, que la reforma judicial que se presentó no implica de ninguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Esos permanecen intactos, que tengan esa certeza. Lo que estamos hablando pues es de los magistrados, de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte. Luego de esta declaración y de la protesta de los trabajadores del Poder Judicial, por primera vez en público, la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, se pronunció al respecto. Esto dijo sobre lo que se está discutiendo y sobre la unidad que debe permanecer ante lo que calificó como incertidumbre en el Poder Judicial. Son ustedes no solo el sustento del Poder Judicial de la Federación, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y nuestras obligaciones. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. Mañana inician los foros, los diálogos en el Congreso para debatir o al menos escuchar los puntos de vista sobre esta reforma o la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Yo le decía esta semana quienes ya habían confirmado su asistencia de la Corte, pero van a ir los 11 ministros de la Corte, y del Consejo de la Judicatura Federal van los 7 integrantes. Le hemos presentado en los últimos días lo ocurrido en Perote, Veracruz. Hoy le presento la historia del origen, lo que originó la protesta en un inicio y derivó
en este reclamo porque dos campesinos fueron asesinados hace unos días. Aquí el recuento. Ellos sacan 3 cosechas por año y nosotros dependemos de una temporal. 3 años, ni una cosecha. Y somos campesinos. Desde hace 3 años, los campesinos de Totalco y otras comunidades de Perote, Veracruz, no cosechan nada, ni siquiera para alimentar a sus familias. Responsabilizan a una planta de las granjas porcícolas Carroll de usar cañones antigranizo, cohetes y rayos láser para disipar las nubes y evitar que llueva. Acciones que terratenientes replican para que el agua no dañe sus cultivos. Si se da cuenta, parece que es campo de fútbol. No hay nada de... ¿Qué cultivaba? Maíz, trigo, y pues se ha debilitado mucho el campo. Solamente los riegos tienen producción segura. Pero ustedes como campesinos no tienen. No, de hecho lo que se siembra pues es un albur porque a veces no cosechamos nada. Pero no solo es la falta de lluvia, sino la contaminación de los mantos acuíferos y la peste a cerdo lo que también molesta a los habitantes de la zona. Nos afectan en los olores, están afectando nuestros mantos acuíferos, están acabando con nuestra agua. Para sobrevivir, los campesinos han vendido no solo sus borregos y cabras, sino hasta los bueyes que jalan las yuntas. Otros prefieren abandonar los campos y migrar. La lucha contra Granjas Carroll y los terratenientes llegó hace más de 3 años al Congreso Estatal, con una iniciativa para castigar el uso de tecnología para evitar que llueva. Pero la propuesta está en la congeladora. Familiares de los 2 hermanos que fueron asesinados por la Fuerza Civil el 20 de junio pasado y el resto de afectados desmienten que el gobernador Cuitláhuac García los esté apoyando. El maldito gobierno quiere que vayamos a Veracruz, no mami. No, suponiendo, para mí no. Para mí que venga el gobierno, si no la debe, que venga el gobierno. ¿Por qué le está temiendo el cabrón gobierno? No manche, la neta no. No ha habido el apoyo del gobierno. Al gobernador ayer dijo que ha dado apoyo a la familia. No ha dado nada, que no se pase de pendejo, que no ha dado nada el gobierno y que tenga pantalones y que venga y que dé la cara. Porque ya los tiene como pendejos que voy. A hoy según iba a venir y a poco ha llegado. Este miércoles los campesinos retiraron el bloqueo en la carretera Perote-Puebla, con la promesa del alcalde de que sus reclamos serán atendidos por los gobiernos estatal y federal en una reunión privada el jueves. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Un expresidente fue sentenciado a 45 años de cárcel aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Se trata de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, por delitos relacionados con narcotráfico. Además, se ordenó el decomiso de bienes del expresidente. Gobernó el país centroamericano entre el 2014 y el 2022. Hernández, además, deberá pagar una multa de $8 millones de acuerdo con el fallo de la Corte. En California jugó la selección mexicana contra Venezuela. ¿Y cómo le fue, Ninel? Muy buenas noches, Alex. Decepción total por parte, obviamente, de lo que vimos de la selección mexicana. Sí. Un desastre simplemente en el ataque. Perdió 1-0 contra Venezuela. Jugando bien, sí, por varios lapsos. Dominando, sí, pero sin falta o sin gol en este caso. Y bueno, ahí vemos justamente el único tanto de este encuentro que fue por parte de Salomón Rondón vía penal. Y el tricolor tuvo la oportunidad de empatar el duelo también vía penal, pero Orbelín Pineda falló el tiro y se fue esa opción para el conjunto de Jaime Lozano. Ahí vemos el festejo justamente de la Vinotinto. Alex, es el primer partido que pierde la selección mexicana frente a Venezuela en 14 duelos que han disputado. Así la situación, se juega el pase a la siguiente ronda de la Copa América el próximo domingo frente a la selección de Ecuador. Hoy México estaría fuera de esa siguiente ronda. Veremos cómo le va contra Ecuador. Mine, muchísimas gracias. Muy buena noche. Buenas noches. Pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Decíamos ayer, parece existir un acuerdo en los méritos de los primeros 6 nombramientos de quienes integrarán el gabinete de la doctora Sheinbaum. Vienen otros que sacarán chispas. Gil
es casi un ludópata de la política nacional. ¿Apuestan algo? Los nuevos encargados serán todo lo preparados que usted diga y mande. Y desde luego acompañarán a la presidenta electa en su camino al segundo piso de la 4T. Primero, tratar de consumar el atraco de una mayoría calificada a través de una sobrerepresentación trapacera. Si no lo logran por esa vía, Kabila Gil, enviados de Morena, saldrán de compras. 3 senadores a buen precio y hasta se acepta regateo. Llévelos, 2 por 1. Como ve, güerita. Si esto ocurre, podrían los integrantes de Morena y la presidenta hacer lo que les dé su regalada gana después de la arrasadora victoria de Claudia Sheinbaum. Decía Gil que estos funcionarios y estas funcionarias de fusta y fusta seguirán las instrucciones de la presidenta mientras las reformas propuestas por López se abren paso en el Congreso y la vida mexicana. Para empezar, o al mismo tiempo, transferir la Guardia Nacional a Sedena, diría Gil Gámez mientras camina sobre la duela de su cedro blanco. Todo es muy raro, caracho. Como diría Montesquieu, para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Con esto nos despedimos. Mañana a las 6 de la tarde, tiempo de México, el previo al debate. A las 7 la transmisión del debate en la pantalla de Milenio Televisión. Y más tarde tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas en Milenio y Canal 6. Buenas noches.